de la historia. Esa contradicción va a implicar la participación del Ministerio de Educación, quien va a señalar que hay que darle más importancia al cómo aprenden los alumnos y al cómo enseñan los docentes, al cómo, y relega el tema de los contenidos científicos. Es decir, contrapone la lógica de la ciencia a la lógica del aprendizaje. Y ahí vienen las capacitaciones. Hasta ahora, donde se trabaja más cómo debemos enseñar a los alumnos y cómo deben aprender los estudiantes. Y esto no es, digamos, una invención de quien les habla. Ustedes pueden, y los maestros históricamente seguramente conocen, en las estructuras curriculares, desde el año 2001 hasta el 2006, textualmente, está allí, en la diapositiva, dice lo siguiente en la fundamentación de lo que es la enseñanza de historia, del currículum de historia. De ahí que el área organice sus contenidos siguiendo la lógica del proceso de aprendizaje y no la lógica de las disciplinas científicas. Textual. Es por eso pues que hay el desfase entre lo que la ciencia va produciendo y entre lo que la escuela va enseñando. Por ello los contenidos conceptuales o temáticos están desfasados en los currículos. Hoy en día, en el currículum del 2009, en el cual vamos a ver dentro de un ratito, ubiquen ustedes el concepto del neoliberalismo o el concepto de economía de mercado. No existe en el currículum actual. En el currículum anterior por lo menos ponían economía del mercado. Hoy no existe. Como vamos a ver también, hoy no existe un renglón siquiera sobre la defensa del Mar de Grau y sobre la demanda ante el Tribunal de la Haya sobre el tema fronterizo. No existe. Algunos textos escolares podrán desarrollar ello. Algunos maestros, y ojalá sean una gran mayoría cada vez más, que se preocupen por estos temas. Pero como política oficial, en el currículum, no aparece ello. Los cambios curriculares del Ministerio de Educación. El profesor Hugo Díaz, a quien todos ustedes conocen ampliamente, señala en su blog que él tiene, en internet, y textualmente dice: de acuerdo con las expresiones del ministro Chani, en los últimos 20 años los estudiantes habrían pasado hasta por 15 cambios de diseños curriculares, lo que demuestra la fuerte inestabilidad de esta política. El mismo señor Chan diciendo que en 20 años se han hecho 15 cambios curriculares y eso no debe seguir así. Sin embargo, y se continúa con los cambios inesperados. Y ahí vemos ahí, en 3 años se cambiaron, recientemente, en 3 años se cambiaron los currículos nacionales bajo la justificación del procesamiento de la articulación. En la resolución ministerial 068 del 2005, que se aprueba un nuevo diseño curricular en proceso de inicio de proceso de articulación. Luego, dentro de pocos meses, ¿no?, se aprobó el diseño curricular ya en proceso de articulación, ya no inicio, en proceso de articulación, y finalmente en el 2008 se aprobó el diseño curricular nacional de la educación básica regular, el que hoy estamos trabajando, el que hoy se está trabajando. Sin embargo, el Consejo Nacional de Educación dijo: ya basta. El último cambio del 2009 motivó la protesta del Consejo Nacional de Educación porque no fue consultado. En el año 2007, en enero, el señor presidente Alan García anuncia con bombos y platillos ante el país de que habían decidido a nivel de los distintos niveles de gobierno que
el Ejecutivo, el gobierno actual, su régimen, hacía suyo el proyecto educativo nacional trabajado por el CNE, el Consejo Nacional de Educación. Sin embargo, en la elaboración del currículum 2009, en los antecedentes o en las justificaciones legales no aparece para nada el Consejo Nacional de Educación. Y esto fue la protesta. ¿Y qué dice la protesta? Me he permitido hacer quizás un extenso, pero es un extracto de la carta. Dice, donde el señor Carlos Franco le dice al señor Ides Berles, que representan a las dos instituciones: te solicitamos información sobre la propuesta curricular para la educación básica regular que tu viceministerio viene trabajando. Lamentamos no haber podido obtener la propuesta completa y, tomando en consideración lo dispuesto por el Decreto Supremo número 13/2004 del Reglamento de Educación Básica Regular, en la que se señala en el artículo 22 sobre la elaboración y aprobación del diseño curricular, su aprobación o la modificación de su enfoque supone necesariamente de un proceso de validación previo, y su elaboración requiere la opinión y la participación activa del Consejo Nacional de Educación. No habiéndonos dado la participación según lo contemplado en el mencionado artículo, el Consejo Nacional de Educación considera que no puede emitir opinión sobre la propuesta curricular. Es decir, el Consejo Nacional de Educación salvaba su responsabilidad frente al incumplimiento de lo que la ley mandaba, en el sentido de que tenían que ser consultados en la elaboración, en la validación de un nuevo diseño curricular. No se hizo. Y esta carta fue pública, salió en la República, y de repente seguramente en otros periódicos más. Esto señala, pues, colegas, ¿no?, la disconformidad, por decirlo de manera suave, ¿no?, de lo que ocurre a nivel de quienes tienen la responsabilidad oficial, ¿no?, y cuasi oficial, como son el Ministerio y el Consejo Nacional de Educación. Algunos ejemplos, rápidamente, de qué cambios curriculares han habido, ¿no?, en estos documentos que se dice que están articulados. En realidad no están articulados. En realidad contribuyen a una mayor desarticulación de los currículos. Por ejemplo, en el de 2005 aparecían los ejes curriculares, los famosos 4 ejes curriculares que ustedes están viendo de diapositiva. Hoy ya no están esos ejes curriculares. Se colocan 11 propósitos de la enseñanza. No aparecen ahora las capacidades fundamentales, que sí aparecían en el currículum anterior. Se plantea un conjunto de principios psicopedagógicos bajo la orientación del enfoque cognitivo constructivista. Y esto es de manera textual, está acá en el documento. Dicen ahí que nosotros nos orientamos por el constructivismo cognitivo. De entre los principios, continúan diciendo: